¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. Esto es 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, amigos. Estamos en un nuevo programa del economista callejero que les habla el Acrio de la Bandera. Tiene el gusto de presentarles este espacio de reflexión económica caminando por la ciudad. Hoy me acompañan en el estudio Néstor Grajales, viejo y querido compañero de toda la vida, de toda la vida de este programa. Está Henry Tejera, hoy está haciendo medios, está haciendo redes, y Juana Guerra, perdón, te bauticé, perdóname, Juana Guerra, que hoy tiene un tema bien complicado, aparte se la pedimos. Sí, se la complicaste. Pero complicado en realidad está el mundo porque, bueno, a ver, el mundo, la región está complicada. Todos saben que, por lo menos viste que los titulares indican o dan noticia de que en breve van a haber elecciones de medio tiempo en Argentina, elecciones parlamentarias. El sistema electoral allá hace que el presidente se elija cada X cantidad de años y a mitad de camino se elige un cambio de legislatura. Por lo tanto, hay allí un nuevo ciclo que de alguna manera convalida o le quita reconocimiento al gobierno de turno. En el caso de Milei, llega además a esta elección con una peculiaridad. Él llegó sin partido, básicamente. Uh-huh. Es decir, llegó sí con un partido, con un lema, pero no tenía bancada parlamentaria, básicamente, dependía de terceros. Llegó con un aluvión de votos populares, pero era él y el pueblo, ¿no? Hay una cosa una democracia muy primitiva en ese sentido, ¿no? En cambio, a partir de eso se empezó a formar el Partido de la Libertad Avanza y en esta elección es el primer desafío del Partido serio, digamos, del Partido de Libertad Avanza, porque en realidad el resultado de esta elección vendría a convalidar o no su gestión en lo que va del decurso de la misma. Tuvo un trastabilleo hace unas semanas cuando se hizo esta misma elección en la provincia de Buenos Aires, en donde perdió bastante feo, pero en el medio han habido noticias que tienen que ver con la economía, porque la política, la economía y todo, los libros, todo tiene que ver con todo. Eso es un tema que tenemos que tenerlo bien claro, y no separar. El hecho de separar, viste, por disciplinas es una necesidad del intelecto humano, pero no es una necesidad de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, Milei, que llegó con la promesa de dolarizar la Argentina, ajá, de llevar casi replicar lo que hizo en su tiempo con la diferencia del caso el ministro Cavallo, del 1 a 1, de un peso a un dólar. Bueno, en el caso de Milei, la idea era, bajar la inflación, el índice inflacionario, y dejar el tipo de cambio, o sea, el valor de cambio de pesos argentinos por dólar en una cuestión más o menos estable, y mantenerlo y tratar de que eso no se convirtiera en una variable de descomposición de los equilibrios domésticos de precios de Argentina. Y el punto que vale la pena ahora ver desde el punto de vista uruguayo es que en los mentideros financieros se dice y se repite que tras la elección Argentina podría volver a devaluar, o sea, devaluar el peso argentino frente al dólar. O sea, podría o encarecer el dólar, dicho así, o podría abaratar el peso. Eso como quieran verlo. Pero lo cierto es que eso, si sucede de que se encarece el dólar, o sea, se abarata el peso argentino, perdón que sea repetitivo, pero me parece que es importante siempre hacerlo para poder entender
de qué estamos hablando, va a volver la época de uruguayos vamos de shopping allá a cruzar el charco, porque eso es lo que va a suceder. Si se abarata Argentina, hoy ya no es inconveniente el cruce, porque la relación peso argentino dólar da un tipo de cambio que al cambio uruguayo no es tan ventajoso, mientras que si Argentina se vilipendia mucho su moneda, el precio de su moneda, bueno, cada peso uruguayo sabemos que vale X plata con respecto al dólar. Entonces, por lo tanto, podemos comprar muchos pesos argentinos con un dólar. Acá compramos 40 y pico de pesos por allí. Claro. En Argentina se compran muchos más si se devalúa que si se mantiene estable. Y a partir de eso, como decían los mentideros financieros, de los colegios financieros, ya se corre por acá por Montevideo esa especie. Bueno, a ver, la prensa uruguaya está muy cooptada por la prensa argentina, incluso las noticias financieras Argentina prácticamente son comidilla, por lo menos en el mundo de los medios de comunicación, es comidilla de todos los días. Acá sabemos cuánto sale el Bitcoin en Buenos Aires, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tenemos una idea muy meticulosa de lo que pasa del lado argentino. Pero a los efectos de lo que estamos hablando, que es algo mucho más macro, mucho más de la, no solamente de macro, sino que va a afectar al comercio retail, o sea, al comercio minorista, porque va a repetirse lo que hace algún tiempo ocurrió, que fue que se iban los uruguayos se iban en malón cruzando el charco. Daddy iba haciendo sus chistes de que íbamos a comprar no sé qué cosa de jabones, no sé cómo era el chiste, pero bueno, parece que nunca le pasó eso a Argentina, ¿no? Y bueno, y eso va a traer algunos desequilibrios probablemente va a traer desequilibrios aquí en la economía doméstica. El presidente Milei está algo perturbado o enojado por este tipo de rumores, ¿no? A juicio de él, no existe tal atraso del peso argentino y no ni prevé ni pronostica una devaluación. Lo cierto es que el rumor se escucha por ahí, por los pasillos, ¿no? Es importante también entender una cosa. Estamos en el periodo preelectoral de Argentina, con toda la forma porteña de hacer la política. Ustedes imaginen cuánta toxicidad informativa existe. Claro. Entonces tampoco sabemos si esto que se dice es así o no. Si uno parte de la base del pensamiento doctrinal de Milei, bueno, Argentina va a seguir su rumbo independientemente de lo que digan los corrillos y todo esto, ¿no? Es el indicativo de lo que diga el Estado. Sí, uno imagina que conociendo el talante ideológico y teórico de Milei, no solo Milei presidente, sino el Milei economista, no se imagina que el gobierno argentino utilice una herramienta, llamémosle así, como la devaluación para solucionar, digamos, determinados problemas en la economía argentina. Lo cierto es que muchas veces Heraclio sale a desmentir rumores de devaluación que al final se terminan concretando en la vida de los hechos. No estamos diciendo que esto vaya a pasar en Argentina. También hay personas vinculadas al oficialismo, al gobierno argentino, que hablan precisamente, porque tenemos elecciones legislativas de medio término el domingo que viene,
hay personas que hablan de una operación política que tiene que ver justamente con la proximidad de las elecciones, ¿no? Y eso puede alterar, fíjense, ya los temas cambiarios han generado en algunos rubros, concretamente el de los combustibles, por ejemplo, diferenciales importantes del lado uruguayo respecto de los combustibles del lado argentino o del lado brasileño. ¿Sí? Es más barato comprar nafta en Rivera que en Montevideo. ¿Te acuerdas, Heraclio, que iba a haber de aquel porcentaje de descuento, de aquella disminución en estaciones del litoral, iba a haber una quita de ese descuento, o sea, iba a volver a subir el precio? Sí. En principio el gobierno había tomado, el Ministerio de Economía básicamente había tomado una determinación, y luego yo creo que quizás a instancia de alguno de los intendentes del litoral hubo no una marcha atrás total, pero al final la quita de ese descuento fue menor. El fundamento era que ahora se había cambiado el eje, ¿no? Es decir, la brecha cambiaria que había con Argentina era menor y había aumentado la brecha cambiaria en la frontera noreste, como tú decías, Heraclio, en Rivera. Bueno, eso al final tuvo una resolución de medio camino. Hubo una quita del descuento ese, pero no lo sacaron totalmente. Y uno, pensando en esto que escucha ahora, dice, bueno, menos mal entonces que no terminaron sacando todo el descuento, ¿no? Porque ante la posibilidad, la presunción de una devaluación, bueno, por lo menos hay un efecto que amortigua ahí, ¿no? Sí, porque eso genera obviamente una corrida exacto de demanda hacia Argentina o hacia Brasil. Claro. Gente que en el litoral hacía supermercado cruzando el río Uruguay. Eso pasaba en Salto, Paysandú, donde había puente, ¿no? Básicamente. Fray Bentos. También pasa en el lado brasileño, donde la gente va, pasa en Chuy, en Río Branco, en Rivera, en Artigas. Es decir, la gente va a donde el mercado está más provechoso para su bolsillo. Claro. Y es natural que sea así. Así funciona la economía. Yo no soy de los que creen que el contrabando es un delito fatal, porque el contrabando es fruto de que existen contrariedades fiscales que encarecen los productos de un lado respecto del otro. Entonces es natural que exista ese tipo, más allá de que para nosotros es un tema hasta folclórico ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Los garotos del Chuy, los ¿no? garotos del Chuy, el café. O el ganado en la época de José Artigas. Claro. No es un tema de ahora. Siempre estamos... No hay que olvidar que Uruguay es un país frontera. Eso es un tema que nunca nos damos cuenta. Claro. Lo pasamos por alto. Tenemos cosas de frontera. Y entonces estas realidades económicas son de Estamos frontera. entre medio de dos monstruos. Uno que es 10 veces por lo menos más grande, otro que es 15 veces por lo menos más grande. Y bueno, nosotros por lo general nos vamos amacando para un lado o para otro según cómo se den las circunstancias, ¿no? Pero cuando te digo lo de frontera me refiero a una cosa quizás más sutil, y es que cuando estamos cuando tú miras, digamos, la región desde el punto de vista macro, tú ves que en realidad esto que hoy es Uruguay, que antes fue la banda oriental, luego la provincia oriental, era la frontera entre el bloque castellano y el bloque portugués. Claro.
Entonces, esa realidad de frontera generó muchas cosas, pero cuestiones que tienen que ver con la historia profunda del Uruguay, ¿no? Y con la historia, digamos, yo siempre cuento que Uruguay empezó siendo plaza financiera de especulación ya en 1831, o sea que estamos hablando de cuando arrancó el país. O sea, no, Claro. y tiene que ver con el tema de ida y vuelta. Bueno, antes ya había los blandín se crean precisamente, eso que uno ve pasar tan elegantes en los desfiles, se crearon para combatir el contrabando de ganado, que del lado castellano se iba para el lado brasileño y así sucesivamente. En la invasión de Brasil contaba la historia cuenta la historia que se llevaban lo que llamaban las Californias, o sea, llevaban 1 millón y medio de cabezas de ganado por año al lado brasileño, ¿eh? Más allá de cuando vino después la invasión del año 25, el ganado pasó para el lado para el lado argentino, ¿no? O sea, siempre fue un tema de que como tierra de frontera. Pero entonces este tema del valor de la moneda, digamos, del otro lado de la frontera, siempre es algo que nos va a traer a mal, pero antes nos Totalmente. trajo, ahora nos va a traer y en el futuro va a seguir siendo igual. Lo que sí digo es que ante este escenario de incertidumbre y de terremotos políticos, es probable que tengamos una novedad inquietante para el fisco y de repente beneficiosa para el que va a hacer contrabando hormiga, o perjudicial para el que tiene un negocio de este lado y Sí. quiere vender y no vende. Está bueno observar, Heraclio, ahora que decís contrabando hormiga, porque el contrabandista es una figura que tiene muy mala prensa, ¿no? Sí. Es un delito. Sí, es un delito formal, sí, obviamente. Es un delito formalmente establecido. Sí, sí. Ahora, siempre se cataloga de contrabandista al que va a hacer el bagallo y a la frontera y lo trae, pero los que van a las ferias y compran los productos que el bagallero trae, parece que no son contrabandistas y son igual de contrabandistas, o sea, Cómplices. conceptualmente son contrabandistas, aunque de repente compren una lata de café, una pasta de dientes o una caja de bombones, ¿no? E incluso agreguemos, no se podría explicar la economía, y esto que voy a decir a muchos les va a escandalizar, pero el que ha recorrido un poco lo sabe. No se podría explicar la economía del interior del país sin el contrabando. Especialmente los países que están pegados a la frontera, A ver, particularmente en el caso de la frontera Es terrestre por- con es por- Brasil, no, ¿no? pero es por zafra, yo qué sé. Yo Claro. hace algún tiempo, por ejemplo, encontraba que una bebida refrescante que yo siempre tomo, que me encanta, Que no podemos decir el nombre Sí. porque así vemos a ver si Sí. ponen un avisito, ¿no? Heraclio? en Florida era brasileña. Claro, En la feria, ¿no? Digo, claro. o uno encuentra de repente productos en comercios habituales, tienen de repente 20 cajitas brasileñas que pagaron el costo fiscal, y después tiene un montón de gente, un montón de otras en el depósito que las coloca luego. Entonces, a veces lugares baratos en el interior están vinculados a ese fenómeno. Entonces, son realidades que tenemos que asumir. Uruguay, obviamente, como todas las cosas muchas de las cosas de Uruguay, nos gusta poner debajo de la alfombra el tema Claro. y no lo tratamos, pero sí digo que esta situación de Argentina, de la elección argentina, que tampoco sabemos hasta dónde es exactamente así, no sabemos si es cierto o no es cierto. Quiero decir con esto, no es que mientan, pero están especulando, y en la especulación está el juego político electoral. Y entonces uno con todo derecho puede presumir de que lo que se dice o lo que se profetiza no suceda. Que lo mejor es que haya estabilidad en todo sentido.
Claro. No sabemos, hay que ver después de la elección qué sucede, porque también forma parte del juego ese del terrorismo, del miedo, mediático, justamente, el decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Bueno, está por verse, y creo que la prueba del 9, la verificación de si el modelo Milei se sostiene, es cierto o no. La cuestión es que el propio presidente de Estados Unidos ha tenido una salida en estos días, porque claro, ¿qué pasa? Lo agarraron en una conferencia de prensa y le preguntaron sobre el tema de por qué iban a apoyar a Argentina y el préstamo famoso que se le hizo a Argentina, al estilo como el que tuvo Uruguay en aquella tragedia que fue el 2002, ¿no? El famoso avioncito de Bush en la época de Jorge Valle. Algo muy parecido sucedió en Argentina, a ver, distinto en el sentido de cómo se armó, pero parecido a los efectos finales. Y Donald Trump, cuando lo aborda un periodista a preguntarle por qué el apoyo a Argentina, dijo, bueno, Argentina está muy mal, está muriendo, según me decías vos, sí, ¿no? Bueno, sí. Pero a ver, los que ven mal a Milei lo dicen, hasta Trump dice que Milei se está muriendo, o sea, claro, el régimen, claro, ¿no? claro. Y yo creo que en realidad por como dijo la frase, pues yo la escuché en la digamos la declaración original, después vino toda la explicación de lo que dijo Trump arriba del avión, bla 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 bla, quedó como diciendo, a ver, vamos a ayudarlo porque está mal. Incluso dijo, esto es en versión mía, ¿no? Dijo, espero que gane Milei, pues si no gana Milei, Argentina no nos va a interesar, porque el que va a venir va a ser un socialista, bla bla, todo el discurso de Trump que ya conocemos y como que se ha retirado varias veces. Es un parteaguas, sin duda alguna. Ya sabemos que Trump no es precisamente no se dedica a hacer beneficencia con el resto de los países. Trump mira por Estados Unidos, sí, y sigue lo que le sirve a Estados Unidos, y lo que no le sirve a Estados Unidos no lo sigue. En definitiva, eso es bueno para los estadounidenses, ¿no? Después, bueno, hay, según con el cristal con que se mire, distintas ópticas en cuanto a la manera, el modus operandi de Trump. Déjame decirte, Heraclio, porque ya vamos a tener que irnos a la pausa, como hablamos de la incógnita de esta evaluación, bueno, también hablamos de la incógnita de las elecciones. Estoy bichando acá las últimas publicaciones, las últimas novedades que algunos portales en Argentina están manejando ahora, y se habla un escenario, bueno, parece que es recurrente, eso nos pasó a nosotros en las últimas elecciones, no en las últimas, en las 2 o 3 últimas por lo menos. Hay una paridad, por no decir una polarización, con una paridad bastante grande, con algunos liderazgos locales que en algún caso, depende de la provincia, complican la lectura de las cifras de estas elecciones, pero todo parece indicar una leve supremacía del sector oficialista. En la provincia de Buenos Aires todavía sigue una imagen negativa para Milei y su partido, y menor, con unas cifras menos negativas, digamos, que las de la elección pasada, que fue un revolcón grande que tuvo el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad autónoma, en lo que es Cava,
parece ser, bueno, que sigue consolidado el liderazgo del oficialismo. La ministra de Seguridad Bullrich, con proyección de votos de indecisos y demás, estaría en un 48%, pero bueno, Argentina es muy grande, hay distintas realidades. Y se juegan ¿no? muchas internas además, porque todo el mundo está en esta Muchas vuelta. internas. Sí, en Córdoba, por ejemplo, sí, que si bien es cierto que es un departamento de los más libertarios que hay en Argentina, hay liderazgos locales que tienen disputas muy fuertes, provinciales. Entonces eso abre un compás de espera y de incertidumbre acerca de lo que va a pasar en las elecciones y en la economía también. Sin duda. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. CX40 Radio Fénix 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Y seguimos mirando el mundo, la comarca y la tierruca en este espacio de reflexión económica que es El Economista Callejero. ¿Usted sabía, mi estimado amigo, que Habitat tiene un nuevo servicio para el público? Los lockers Habitat, ¿no? Eso mismo. Es un lugar, digamos, un servicio que se presta en los 100 locales de Habitat, en donde se recibe y se puede dejar correspondencia o pequeños paquetes. Así que es un servicio que está funcionando incluso, digamos, tiene una gran aceptación y uno lo ve incluso también en las boletitas que uno saca de Habitat. Sí, al final sí. el dorso dice Lockers Habitat. Sí. El otro día anduve de recorrida, de paseo, haciendo algún mandado por el mercado agrícola. Y en el mercado agrícola, la sucursal Habitat del mercado agrícola, por ejemplo, tiene Lockers Habitat. Bueno, hay un ejemplo de esa. Capaz que por ahí a alguien se le ocurra comprar algún kilo de papas. La dejamos ahí, pasamos. Lo dejan en el locker y Habitat se lo manda. Seguramente. Bueno, y ahora, como siempre, vamos a hablar con Ricardo Sclavi, que es nuestro especialista en turismo. ¿Habrá ido a la fiesta de la chacra, Ricardo? No sé. Lo cierto es que hoy no vino a Montevideo. Está por el litoral, según nos ha dicho. Uh-huh. Y lo que nos va a contar lo va a hacer por teléfono. ¿Andás por ahí, Ricardo? Sí, buenas tardes, audiencia, buenas tardes a todos ahí en el estudio. Es un gusto estar acá en el calorcito del norte, pudiéndole
decir algo acerca de lo que va a pasar. Con respecto a lo de la fiesta de la chacra, no estaba muy lejos y como se postergó tanto, pero espero que la gente que haya ido le haya gustado, porque es un acontecimiento muy pintoresco, muy lindo que se hace en Canelones. Bueno, empiezo a decirle a dónde pueden ir. Por ejemplo, a la gente, viste que siempre ponemos eventos, acontecimientos que se hacen en el resto del país y no en la capital. Y este 25 de octubre hay en el auditorio Nelly Goitiño, en la sala Héctor Tosar, hay un concierto homenaje al maestro Miguel Villas-Boas. Esto es para darle un toque de tango al programa, ¿no? Tenemos después Fiesta del Cordero Pesado, que hemos hablado en Sarandí del Chi, el día 8 y 9 de noviembre, donde creo que están recibiendo hasta el 22 de octubre, o sea que hasta dentro de 2 días están recibiendo para participar en la Fiesta del Cordero Pesado. Dice que se come, pero muy buen asado de cordero. Sí. Tenemos que ir en cualquier momento. Vamos a esperar que la gente de Sarandí del Chi... Es muy típica en varios sitios de la Ruta 7. Muy recomendable. Muy recomendable. Bien. El 8 y el 9 también se hace la 4ª Fiesta Nacional del Chorizo, pero esto por Ruta 9 en Pan de Azúcar, Parque Zorrilla de San Martín. Hay artesanías, espectáculos musicales. El 9 de noviembre ya hablamos de la segunda fiesta del Churrinche en Pueblo Edén. Y también el 9 de noviembre en San Javier está la fiesta del trigo. Hay otras actividades también que no son de fiesta, de escuchar música, sino son de poner el cuerpo, no el dinero. Y que es INJU 5K, que está haciendo en forma oficial el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Desarrollo Social y las Intendencias, junto con una serie de empresas estatales, y Correo, UTE, Banco de Seguros del Estado, OCE, ACE, la UAM, hacen en diferentes lugares. El viernes 24 de octubre en Ciudad de la Costa a las 9:30 en el Parque Roosevelt van a salir desde la zona de Patinlandia. El mismo viernes 24, pero en Rivera, a las 15 van a salir de frente al hogar de ancianos. El sábado 25, desde las 15, van a estar saliendo desde el Polideportivo de Tacuarembó. Y el domingo 26, a las 15 horas, en la ciudad de Minas, en Los Palmares, en Avenida Artigas y Santiago Vázquez, van a estar saliendo desde ahí. Para estas carreras de 5K del INJU, la inscripción es solamente en línea, en línea, digamos, por internet, por computadora, digamos. Esto nos mandó un oyente de ahí de Ciudad de la Costa, a quien agradecemos. También tenemos que decir que hay otros lugares para visitar que no son fiestas puntuales de un día, sino que son para ir a visitar y cualquier día del año, ¿no? Y esta vez vimos un área protegida que es Rincón de Francia, que no es Rincón de Francia, es otro. Rincón de Francia está en Río Negro. Y Rincón de Francia, que en realidad no es Franquia, es Franquía, está en la triple frontera que tiene Uruguay con Argentina y Brasil, cuando se unen los ríos Uruguay, mejor dicho, Cuaraim se une al Uruguay. Bueno, ahí es el Rincón de Franquía, son 1.229 hectáreas que están al norte de la ciudad de Bella Unión y están limitadas por los ríos Uruguay y Cuaraim. Justamente el tema de franquía quiere decir que es un lugar de franquicia, como que ahí es tierra libre de impuestos.
De impuestos, claro, eso es lo que yo interpreto, porque franquía, yo digo, debe ser alguien que vivía, algún Francia que vivía, no, es una franquicia, un lugar de franquicia es. Bueno. Allí hay senderos guiados, hay para observar flora, fauna, especialmente aves, hay paseos náuticos y lugar para hacer registros fotográficos, hay un mirador inmenso de madera para poder ver. Y teníamos otro oyente que nos envió hace poco una serie de lugares para visitar, y ahora vamos a anotar algunos. Por ejemplo, las cascadas. La cascada de los Oliveras es una cascada y también una laguna que está en un predio privado en la zona de 33. Se puede visitar de 8 a 18 horas, es un predio privado donde tiene un costo de alrededor de 100 pesos, y el número de contacto es 095 57 46 54. También en 33 está la cascada del Brujo, que está dentro del área protegida de la Quebrada de los Cuervos, donde hay guías locales. También es un predio privado donde no tengo el importe, pero la visita a esa cascada siempre son con un importe. Y después está el Cañadón de los Espejos, que es en Maldonado, cerca de Aiguá. No, es en la base del Cerro de las Ánimas, y hay un teléfono de WhatsApp que hay que comunicarse con tiempo, y es alrededor de 250 pesos que sale la entrada, y el teléfono de contacto es 094-419-891. Estimados, si se quieren bañar pueden ir por ahí. Bueno. Ver a los Olivera, el Cañadón de los Espejos o del Brujo. Hay que ir con ropa adecuada, ¿no? Buena protección para estos tiempos que se avecinan. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu mirada panorámica, porque en definitiva, además uno se va desayunando que hay lugares que son absolutamente ignotos para el gran público, ¿no? Totalmente. Y el pequeño público, ¿no? Ricardo, gracias por tu participación. Pero digo, muchas veces la gente que le gusta andar es solo salir al camino y encontrar, como un día que pasamos por la ruta 14 ahí cerca de Trinidad, donde está el arroyo Porongo, y está el balneario Don Ricardo, un lugar espectacular, tranquilo. El mío. Sí, claro. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo. Antes de irnos a la pausa, quería comentar una cosa. La Intendencia Departamental de Florida, el Departamento de Cultura de esta Intendencia y Galería Latina invitan en el marco del Mes del Patrimonio a la inauguración del mural El Cofre de la Democracia del artista plástico Roberto Cadenas. Esto va a ser el miércoles 22 de octubre a las 19 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Florida, que queda en Lucino Barreiro, esquina Independencia. Y ahora sí a la pausa. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios All Inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono
2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y llegamos al último bloque de este programa del Economista Callejero y tenemos el agrado de recibir a Juan Aguerre, que siempre nos trae cosas interesantes. Y en este caso debo decir que soy un poco culpable del trabajo que me consta que tuvo, porque le pregunté sobre un autor que está muy de moda, muy comentado, pero poco conocido en realidad. Así que yo te dejo la palabra a ti para que te explayas generosamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero, para introducirnos en la filosofía, traigo una novedad editorial que nos trae Da Vinci Ediciones. A ver qué les parece esto. Mientras Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, sigue habiendo muchos soberbios ignorantes. Mientras unos mueren de hambre, otros mueren de obesidad. Mientras el pueblo denuncia la injusticia, el mercado absorbe la protesta. Mientras unos invocan a la patria, otros hacen lo mismo, pero pelean en el bando contrario. ¿Qué es lo que comparten estas paradojas? La palabra mientras. Y mientras es un libro de Mariela Rodríguez Cabezal, editado por Da Vinci Ediciones, que nos propone un paseo filosófico y cultural, una aventura del pensamiento. Mientras genera tensión entre oposiciones, entre distintos puntos de vista, y a la vez el mientras los pone en una relación de simultaneidad. Así que queda hecha esta recomendación, si quieren, para poner en un locker de Habitat, Mientras, de Mariela Rodríguez Cabezal, Da Vinci Ediciones. Y ahora, sí, en la columna pasada hablábamos de la Feria del Libro, del libro como objeto, de los coleccionistas, de las no cosas, y me consta que la audiencia quería un poco más de Byung-Chul Han, ¿verdad? Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano alemán, ¿no? que es interesante desde dónde mira el mundo, con un pie en Oriente, porque él nace en Corea del Sur, y con un pie en Occidente, y nada menos que Alemania, que es la cuna de la filosofía contemporánea, ¿verdad? Él llega a Alemania sin saber una sola palabra de alemán, y él quería estudiar literatura, en realidad. Pero al llegar, él piensa, bueno, si estudio literatura voy a tener que leer una cantidad de libros muy grande, un número muy amplio. Si estudio filosofía tengo que leer menos cantidad, pero en profundidad. Entonces se dedica a la filosofía. Byung-Chul Han se caracteriza por tener libros breves, concisos y claros. Entonces, bueno, para los filósofos de la vieja guardia o los que consideran que el rigor filosófico tiene que ser en libros extensos, largos, arduos, no de lenguaje complejo, Byung-Chul Han es más bien un divulgador y no tanto un filósofo. Pero una de las cosas en esta misión imposible que me dio Heraclio de tratar de introducir a la filosofía de Byung-Chul Han en pocos minutos, uno de sus aportes a la filosofía es el concepto de la sociedad del cansancio. ¿Qué es la sociedad del cansancio? Voy a tratar de explicar dos cosas, la sociedad del cansancio y después otro libro que se llama Sobre el poder. A ver cómo funciona eso según Byung-Chul Han, porque Byung-Chul Han lo que analiza es la sociedad actual y cómo opera la sociedad. Él es muy crítico de la sociedad actual. Y bueno, la sociedad del cansancio, lo que plantea Han es que la sociedad occidental ha transitado de una sociedad disciplinaria, de la negatividad, a una sociedad de rendimiento caracterizada por el exceso de positividad. ¿Qué es esto? La sociedad disciplinaria
que viene influida por la lógica de la Guerra Fría, es la sociedad que termina a fines del siglo XX, estaba definida por la negatividad, es decir, la prohibición, el no poder y el mandato, el deber, es la ley, la prohibición, y así había que controlar a el otro. La sociedad disciplinaria hace especial hincapié en la figura del otro, la otredad, el extranjero, lo distinto, ¿no? Por eso sus instituciones, las instituciones de esta sociedad del siglo XX eran los hospitales, las cárceles, los psiquiátricos, los cuarteles y las fábricas, donde esos otros podían estar encerrados y controlados. Según Byung-Chul Han, el otro en esta sociedad disciplinaria debe ser inoculado. Y acá habla del planteo inmunológico. Se trata de tomar un poco de ese otro, de esa otredad, de ese extranjero, para que el sistema inmunitario genere anticuerpos y combatir a ese otro. La sociedad quería combatir a ese otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la sociedad de rendimiento, en la sociedad de hoy? La otredad desaparece. Ahora no somos extranjeros, no hay extranjeros, todos somos turistas del mundo. Esto puede resultar raro, viendo el contexto sociopolítico actual, algunos discursos de las nuevas derechas, incluso el tema inmunológico después de la pandemia, son términos que son extraños, pero la sociedad del rendimiento actual es una sociedad donde no hay una otredad, sino que es la mismidad. O sea, ante la mismidad, si entra a nuestro organismo algo que es uno mismo, el organismo no genera anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? El sujeto de rendimiento se alimenta a sí mismo, se autoexplota. Ya no es el trabajador que obedece órdenes, sino que es un emprendedor. El sujeto de la sociedad moderna es un emprendedor que se explota a sí mismo. Byung-Chul Han en el libro La sociedad del cansancio arranca con una metáfora de Prometeo. Prometeo que se autodevora. No, Prometeo estaba condenado por los dioses a estar atado y que un águila le comiera el hígado diariamente por toda la eternidad. Byung-Chul Han agarra esa imagen y dice, el águila en realidad es el alter ego de Prometeo. Prometeo es quien se come su propio hígado y ese dolor es el cansancio. El lema de la sociedad actual, de esta sociedad de rendimiento, es el lema del poder, el lema del yes we can, sí se puede. Ya no es un sujeto de deber, como lo era en la sociedad disciplinaria, sino que es un sujeto de poder. Al ser su propio explotador, ¿no? Explotador es el mismo que explotado, la víctima es victimario al mismo tiempo, resulta incluso más productivo que el sujeto disciplinario, ya que no es posible una rebelión, porque una rebelión sería una rebelión contra sí mismo. Tiene la falsa sensación de libertad, él cree que actúa bajo su propia voluntad, el sujeto de esta sociedad de rendimiento. Pero en la sociedad de rendimiento la libertad y la coacción se confunden. El poder no anula el deber, sino que uno es la continuación de otro. Esto lo voy a explicar un poco más ahora. Las enfermedades actuales, ¿cuáles son? La depresión, trastornos de atención con hiperactividad, trastorno de límite de personalidad, síndrome de desgaste ocupacional. ¿Y qué son? Estas no son enfermedades que vienen de afuera, que vienen de un virus, de una bacteria. Son enfermedades que nacen de adentro. Por eso esa positividad y no la negatividad de algo que viene de afuera. Las instituciones de esta sociedad del rendimiento, a diferencia de los psiquiátricos, de los hospitales, de las cárceles, ¿cuáles son? Los gimnasios, las torres de oficina, los bancos, aviones, centros comerciales y laboratorios genéticos. Y está la cuestión de este ser humano de rendimiento que se explota a sí mismo y es como un hámster que corre en una ruedita y cada vez va más rápido, cada vez va más rápido y no puede parar porque lo único que hace es una vida activa, una vida de acción. Y está la cuestión del multitasking, al que Byung-Chul Han va a criticar terriblemente porque ¿qué es el multitasking? No es una evolución, sino todo lo contrario. El multitasking sería un retorno a lo salvaje. Los que hacen multitasking son los animales salvajes como una forma de supervivencia en la selva. Los logros de la humanidad en realidad dependen de una vida contemplativa, del pensamiento, de una atención profunda.
Y ahora bien, ¿cómo funciona el poder rápidamente en estos 5 minutos que me quedan para Byung-Chul Han? Él diferencia en un poder débil, que es, hablemos de súbdito y soberano y súbdito, para no hablar de amo y esclavo. El soberano da una orden al súbdito y el súbdito obedece contra su voluntad, a regañadientes porque no tiene más remedio. Eso sería para Byung-Chul Han un poder débil. ¿Cómo funciona el poder hoy en día? Es que el súbdito cumpla la voluntad del soberano sin saber cuál es, pero creyendo que es su propia voluntad, creyendo que él está cumpliendo su deseo. Pongamos un ejemplo bastante tonto. Un día el jefe viene y le dice a los empleados: a partir del lunes van a tener que venir todos de corbata. Llega el lunes y van todos de corbata, pero a regañadientes, algunos con el nudo mal hecho, etc. ¿Cómo sería el verdadero poder? Sería que yo, siendo empleado, vaya el lunes y por mi cuenta quisiera ponerme una corbata. Y de repente voy al lunes y voy con mi corbata porque quiero usar esa corbata, y todos mis compañeros están usando una corbata sin una orden previa de mi jefe. Entonces este poder opera sigilosamente. Lo que hace es imponer la voluntad contra la resistencia del otro, lo que actúa sobre el entorno. Los medios de comunicación, las redes sociales, de repente empiezan a ver imágenes de personas exitosas usando corbatas de colores, y entonces de repente siento la necesidad de, bueno, yo también quiero usar esa corbata. Y llego el lunes y uso con la corbata puesta, y resulta que creo que es mi deseo, que es mi voluntad, pero sin embargo es la voluntad de un soberano que está por encima nuestro y que ya no nos controla desde afuera, no nos da órdenes externas directas a la acción, sino que nos hace creer que es nuestra propia voluntad. ¿Y qué dice Byung-Chul Han contra esto? Bueno, la vida contemplativa. Si estamos metidos en esta sociedad de rendimiento, si somos ese hámster que está girando la ruedita todo el tiempo y vamos corriendo y corriendo y corriendo, lo que tenemos que hacer es parar la acción y contemplar, porque al contemplar nos autoconocemos. Él tiene libros sobre la jardinería, por ejemplo. Tiene un libro incluso que se llama La vida contemplativa. Es ese pie en Oriente también que decía, sí, claro, al principio. Y bueno, es esa cosmovisión. Más o menos abordé los dos conceptos. Me dejaste pensando no solamente en Oriente, sino que también estamos viendo, digamos, sobre todo ahora que existe una fuerte confrontación civilizatoria, se ve en Europa y en otros lados, donde está en tela de juicio el cristianismo y sus bases sociopolíticas. Allí justamente la vida contemplativa formó parte de la creación de Europa. Es decir, la gestación de Europa tendría que estar en la matriz de el pensamiento aislado, el pensamiento monacal. De alguna manera este pensador de alguna manera lo reivindica a su estilo. Sí, exacto, los griegos, la sociedad, ¿verdad? Sí. De ahí surgió el pensamiento occidental. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Sé que te hice trabajar enormemente y ya te salió un resumen exacto. Lo que está comprobado que tiene una capacidad de síntesis brutal. ¿no? Además, digamos, no, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero.